De veres, en l'actualitat, les infermeres de Son Espasa se tornen a queixar de bon de veres, tornen a haver-hi problemes. I llavors, quan venen a dissenyar a xerrar en el nostre programa, tot són flors i violes? No n'hi ha cap de problema, Son Espases, perquè comanda. No n'hi ha ni un, tot és meravellós, fenomenal, fantàstic. I llavors nosaltres... El paradís universal, Son Espases. Tenim en tots nosaltres avui en Elena Polo, infermera de Son Espases. Tenim en Juan Francisco, del sindicat. No, acosta't el micro a tú. El micro hacia ti y estarás más cómodo. Hay cable, bola. Si tenemos algo bueno en esta casa es que cables. Bola. También enfermero, ¿verdad? Sí, enfermero. De SACSE, sí, del sindicato. A Celsa, también lo mismo con el micro. Celsa García, muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Bien. Las carpetas y los papeles a la derecha. Es que pasa una cosa. La radio y la tele son diferentes. La radio tienes que tener el micro delante de la boca. La tele te ponen el micro en la camisa y no te preocupa. Aquí en un patioleta. Ahora sí, Celsa, buenos días. Gracias, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien. Viniste ya una vez. Ya he venido varias, sí. Sí, porque nos dicen A y luego nos dicen B y luego nos vuelven a decir B y otra vez A. Y tenemos a Alejandro Juan, muy buenos días, también del sindicato SAE, técnico de enfermería. Yo iré directamente al grano. Olga y Juan Francisco, ¿qué os está pasando? Pues mira, yo te contaré mi caso en particular. Yo soy enfermero, mi mujer también, los dos trabajamos a turnos y tenemos la reducción pues para evitar coincidir, porque muchas veces coincidimos los dos en el mismo turno. Da igual que sea 5 de febrero, que 6 de marzo, que en este caso ha sucedido en el 24 de diciembre. Pues como ahora se nos ha a día 2, teníamos organizado nosotros ya la fiesta, las navidades, y a día 2 nos ha informado el director de que no podíamos pedir el día como reducción de jornada, como reducción para conciliar. Entonces tenemos esa tarde y la noche que no sabemos qué hacer con los nenes. Es decir, no tenemos ningún apoyo familiar. Entonces, a tan poca fecha, no podemos cambiar, porque tenemos el problema que para cambiar nosotros no tenemos esa flexibilidad como alguien que no tiene hijos a su cargo o dependientes. Es decir, es muy difícil devolver un turno. Entonces me sabe mal a un compañero decir no puedo devolvértelo porque tengo niños, porque tengo... Entonces, por eso tenemos la reducción. Entonces, no entiendo por qué lo han sacado a día 2. Sí, nosotros venimos disfrutando de una reducción de jornada que se nos concede porque cumplimos una serie de requisitos. Estos requisitos se basan en una necesidad, es decir, o bien porque se basan en la necesidad de que tienes una persona dependiente a tu cargo. Esta persona puede ser un niño, un hijo tuyo, puede ser un gran dependiente, pues un adulto que esté enfermo, una persona encamada, o un niño discapacitado o una persona de 20 años que esté discapacitada. Pues bueno, tú tienes este recurso para poder cuidar de, pues eso, de estas personas que son dependientes. En algunos casos parece que se quiere vender un poco que esto es una medida que toman las mamás para cuidar a sus hijos. No solamente son madres con niños, son mamás con niños y son cualquier profesional sanitario que tenga a su cargo una persona que necesite cuidados, una atención determinada. Entonces, está el caso de Juan, pues eso, que tiene él y su pareja están trabajando los dos en el hospital y a los dos se les ha denegado este día. Tenemos casos de familias monoparentales, ¿no? Una mamá o un papá o gente que solo son ellos para cuidar a sus hijos y no tienen apoyo familiar. Entonces, estos días son días muy críticos y nos generan mucha vulnerabilidad porque no tenemos recursos. No hay guarderías, no hay colegios, no hay centros de días para las personas discapacitadas o para las personas dependientes. Prácticamente es imposible encontrar un canguro que te venga a hacer la noche del día 24. Entonces, ¿qué hacemos con estos días? Y ahora la siguiente, nos lo dicen a día 2 de noviembre. En algunas, el director, el señor Gabala, mandó una circular a los supervisores y los supervisores nos lo hicieron llegar a los trabajadores por medio del correo interno, ¿no? Del correo corporativo. En mi caso particular, a mí me llegó esta notificación el día 6 de noviembre, ni siquiera el día 2, el día 6 de noviembre. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros en nuestras casas, bueno, pues tú te vas haciendo una previsión, te organizas. Esta decisión de la Dirección de Enfermería de Son Espases de no permitirles a ustedes tener esta reducción de jornada de determinados días muy concretos, que es difícil conciliar la vida familiar,
¿había ocurrido siempre o es una cosa nueva de este año? Esto es algo nuevo de este año. Y entonces, si es nuevo de este año, ¿por qué este año es nuevo y otros años no se aplicaba? Esto lo tendrían que responder la directiva del hospital, imagino. Y cuando ustedes lo preguntan, ¿qué les contestan? ¿Qué les responden? Los sindicatos ayer, los agentes sociales tuvieron una reunión con ellos, luego les comentarán cuál es el argumento que esgrimen ellos. Según dice que hay quejas verbales, no formales, sobre que la gente que no tiene reducción no goza de esos días que nosotros gozamos, en teoría, ¿sabes? Entonces, nosotros decimos que nuestra reducción de jornada es una reducción del sueldo y con esa reducción del sueldo debería haber otro contrato, ¿sabes? Entonces, el que tiene la jornada entera no se juega con nosotros esos días, se juega con la otra persona. Es decir, yo creo que es una falta de contratación lo que pasa aquí. Y que no hay ninguna picaresca, por ejemplo. Yo llevo 4 años con la misma reducción. Yo creo que es tiempo suficiente para pensar que hace falta alguien. Vull saber l'opinió dels sindicats ara. Han xerrat els empleats en coneixement de causa perquè els afecta directament a ells com a persones implicades. Vosotros desde los sindicatos, desde SAE y desde SATSE, Celsa y Juan Francisco y Alejandro, ¿qué opináis? ¿Cómo lo palpáis? ¿Cuál es vuestra situación frente a este conflicto? Bueno, que no deja de ser un conflicto. Acércate o dale un poquito más de potencia, Juan Carlos, al micro. Exacto, ya está. Es que te traes un montón de papeles. ¿Te has traído la biblioteca? No. Venimos siempre bien documentados. Puedo traer más, pero traigo mucha documentación, sí, efectivamente. Mira, por un lado, lo que comenta la dirección es que ha recibido quejas de un 80% del personal que trabaja en Son Espases, que son los que no disfrutan de una reducción de jornada, porque claro, si se autorizan los días libres como reducción de jornada, ellos no van a poder disfrutar los festivos. Entonces, por una queja verbal que manifiestan los trabajadores, que es muy llamativo, quiero decir, tomar una decisión de este calado porque haya unas quejas verbales, llama mucho la atención. Y por otro lado, el argumento es que han recibido un incremento bastante importante de solicitudes de reducción de jornada en fechas de Navidad y que esto no lo pueden asumir. Vale, vamos a ver, no lo pueden asumir básicamente porque hay un problema de fondo al cual no hacen referencia, que es el déficit brutal que tenemos en el hospital de contratación. Estamos hablando de bajas sin cubrir 2 semanas, 3 semanas, un mes, incluso la persona que se encuentra de baja llega a incorporarse y ni siquiera ha llegado el contrato. Esto es así. Sí, esto es verídico. Esto además es tal cual, es la realidad que tenemos. Entonces yo ahora no puedo decir que no puedo asumir las reducciones de jornada porque no puedo cubrirlas, porque tengo que darle las fiestas a personas que no disfrutan de la reducción de jornada. No. Nuestra postura como SATSE es: todo el mundo tiene unos derechos. Las reducciones de jornada se amparan en unas leyes de conciliación laboral y familiar que los defienden y de las cuales tienen que hacer uso. Y por otro lado, el personal que no se acoja a esta normativa, no tienen niños que cuidar ni tienen personas mayores a su cargo, tienen otros derechos que ya también parece que se nos han olvidado porque se llevan masacrando durante mucho tiempo, y es que tienen derecho a su disfrute de días de vacaciones, a su disfrute de días de docencia, a su disfrute de asuntos propios, a los días de libre disposición. Nos encontramos en un panorama de negaciones sistemáticas, que la gente no disfruta los P7, no disfruta los permisos, y por otro lado, las bajas que no cubren las asume el personal que está trabajando y que está en sus días libres. El resultado de esto, pues ahí están las cifras de la deuda horaria astronómica que vemos cada año. Llegamos a final de año y estamos cerrando con deudas pues de miles de horas que salen de los profesionales que están trabajando y están asumiendo pues cargas pues superiores y excesos de jornada. Y bueno, esto es la conclusión. Alejandro, desde vuestro sindicato, ¿sabes? Desde nuestro sindicato también sufrimos la misma agravio comparativo con el resto de profesionales, porque es verdad que lo hemos discutido en sendas reuniones durante la última semana, desde que tanto SATSE como SAE denunció esta normativa o este escrito del director de enfermería, que no tiene ni rango de normativa, ni rango de ley, ni rango de nada, alegando de que el acuerdo de conciliación es un acuerdo del 2006, que es un acuerdo hecho en mesa sectorial, y en eso tiene razón, pero se basa en una ley de conciliación de rango superior, es una ley a nivel estatal. Y hay que recordar a la dirección que hay una sentencia de la Audiencia Nacional que dice que el derecho a la reducción horaria es un derecho indubio pro operario, y perdona por el latinajo, pero siempre lo elige el trabajador.
Eso lo tiene que elegir el trabajador. Y aquí parece que a la dirección se le ha olvidado. ¿Por qué? Porque quieren empezar a jugar la partida a día 1 de enero con una baraja y ahora, día 2 de noviembre, nos cambian las reglas del juego. Eso no lo pueden hacer, porque esta gente tiene que conciliar su vida. Ha habido gente que se les ha pedido conciliar la vida desde el día 27 de septiembre, cuando se pidieron los días libres. Se les autorizaron y se les han denegado. Una vez autorizados ya no poder denegarlo. Y de hecho, los servicios centrales dijeron que si estaban autorizados, estos días se tendrían que devolver, porque no puedes dar y luego quitar un derecho. Hem d'anar acabant, hem de xerrar també del 75% de descompte amb Antoni Abrines, president d'Aviva, i Biel Ramis, onada de robos en els taxis. I a més avui a les 11 tenim la secció Està Libre amb en Biel Moralles, president de la Federació de Taxistes, que supos que llegirà el tema o xerrar d'altres coses, però abans l'he volgut aglapir un poc perquè també m'ho faci resoldre d'aquesta notícia que hem pogut saber damunt la premsa i que inclús fins a dues vegades el mateix taxista ha rebut, en aquest cas, ha patit robos de manera violenta. Però, en conclusió, ja amb aquest tema i acabant, per poder arribar a les 11 en temes, que demanaries o que t'ha quedat en dubte, Biel? Jo demanaria, si vostès tenen un problema amb un director determinat de Son Espases, sempre hi ha un director general de Son Espases, un director general de Salut i una consellera. Han tirat per amunt. Han tirat per amunt fins al director general de l'IBE Salut. En la darrera mesa sectorial que se va fer els divendres. I aquí és on se va exposar el tema a petició dels sindicats. Això divendres passat. Sí, el divendres passat. Sí, no fa ni una setmana. I en aquesta mesa se va dir que les formes i els fets no estan ni conformes ni a temps ni a forma i que tindrien que rectificar. I el que demanem tots els sindicats és que se faci contratació, perquè és el que diuen els meus companys. El marc de fons és la contratació. Tenim un superàvit en capítol 1, que és contratació de personal, que ho hem de gastar per a aquesta gent i la gent que demana peixissos pugui disfrutar dels seus dies lliures. I a vosaltres què ho haurà contestat? Però al final, heu tret en conclusió res? Bueno, nosotros la conclusión final que sacamos ayer es que a nivel de Son Espases ya no hay nada más que hablar, nada más que negociar, porque ayer nos reunieron y nos dijeron que nosotros solicitábamos que paralizaran de forma inmediata la medida y que en un tiempo nos pusiéramos a hablar y si realmente hay un problema, como ellos manifiestan, intentaríamos arreglarlo, ¿no? La parte social, la administración. La postura, bueno, fue tajante, ¿no? Sí. No hay nada más que hacer. Nosotros, bueno, como sindicato, como SATSE, pues iniciaremos las medidas con las asesorías jurídicas correspondientes que tengan que dar lugar y por otro lado habrá que derivarlo a instancias ya superiores porque lo que no puede ser es que tengamos una consellería y un gobierno, ¿no? Defendiendo, abogando, promocionando la conciliación, la igualdad, ¿no? Y que de repente te encuentres este caso en Son Espases, ¿no? Y es muy llamativo, habrá que determinar a ver qué piensan los que están por encima. Concluyendo, vosotros como afectados, ¿qué llamamiento haríais? Porque no sé si estamos a tiempo, pero... Que yo creo que es que esta decisión solo de un lado, unilateral, podía ser un poco más flexible. Es decir, que hemos pasado todo como que todos somos pícaros y que todos nos queremos aprovechar, cuando lo único que queremos es tener ese derecho a conciliar. No todo se puede flexibilizar. Si todos nos pedimos el mismo día, pues se habla con una parte y con la otra. Sí. Bueno, el señor Gabala hizo unas declaraciones públicas el otro día y dijo que éramos unos privilegiados y que además que había gente que utilizaba la picaresca, es decir, que había gente que utilizaba esta reducción de manera fraudulenta. Entonces, creo que sería conveniente que el señor Gabala pidiera disculpas o rectificase sobre esas declaraciones, que además esta medida se paralizase y se hablase nuevamente pasados estos días tan críticos para nosotros y este periodo, pues que realmente es un periodo que es pues muy sensible para todo el mundo, para la gente con reducción y para los que no tienen reducción, está claro. Y que, pues eso, que por favor que dejen de escatimar un poco en recursos humanos, porque al final todo esto redunda en la atención a los pacientes. Nosotros nos sentimos agotados en ciertas situaciones, nos sentimos, bueno, hay palabras que a lo mejor no hay que expresar, pero nos gustaría que por favor contratasen a la gente que tengan que contratar, porque nosotros necesitamos descansar y los pacientes tienen que estar bien atendidos. Te voy a hacer una pregunta clara, concisa y directa. Sí.
¿Peligra en este momento la atención a los pacientes de continuar la situación tal y como está? Sinceramente, de corazón. No lo sé, esto hay que mirar cada planta, cada unidad y la Como gestión. enfermera, a nivel particular, ¿tú qué crees? Bueno, ¿Tú ves la cosa? Hay días que habría que mirar un poco cómo están las cosas. Hay situaciones en las que las plantas se quedan con menos personal del que corresponde y el ratio de enfermera y auxiliar paciente no se está cumpliendo. Ahí quería llegar. Lots, vendré más veces, hoy no tengo más tiempo, voy muy, pero por favor, contad con esta casa que és vostra, per la que m'ho ajuda en este. Muchas gracias. Muchas gracias. 20 minuts i arribam a les 11.